Bienvenidos todos. Estamos nuevamente aquí reuniéndonos, dándole gracias al Señor por tenernos sanos y salvos hasta este momento. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está sucediendo, el Señor en su gracia, en su misericordia nos tiene todos aquí. Le damos gracias al Señor por las enseñanzas que nos ha estado trayendo y que nos hemos estado fortaleciendo, así como la fe de Abraham, así como la obediencia de José y el valor que Josué ha tenido en persistir y seguir adelante. De esa misma manera, así como hemos estado aprendiendo, continuar fortaleciéndonos en la fe, en la obediencia y en el coraje, en el valor de seguir adelante aún a pesar de las circunstancias. Gloria al Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres fiel hasta este momento. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y tú eres fiel, Señor, hasta este momento. Gracias, Señor, por todos los que se encuentran en casa escuchándonos, por los que se encuentran aquí. Grande es tu misericordia. Bendícelos. Sigue derramando tu bendición y tu protección. Que aquellos que están enfermos se sigan restaurando y recuperando. Que su cuerpo siga recuperando y fortaleciéndose, tomando las fuerzas necesarias, Señor. Porque nuevamente, Señor, tú nos traerás juntos nuevamente, donde nos podamos juntar más, muchos cada vez más. En ti confiamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga moviendo, nos dé esa confianza para seguir reuniéndonos, de seguir manteniendo esa fraternidad, porque qué lindo y agradable es que los hermanos estén juntos, Padre Santo, en tu nombre. A ti damos la gloria y la honra, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, amén. Vamos con alegría y con gozo diciendo así: tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, eres amor, eres Cristo el Señor. Vamos a decirlo. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Vamos, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Vamos, díselo, tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo, altísimo Señor. Aleluya. Tú eres Dios, eres Rey, díselo, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Vamos fuerte. Eres Dios, eres Rey, vamos. Eres grande y temible, Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Con manos levantadas, tú eres santo, santo, santo. Vamos. Hijo de Dios, vamos, tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo, altísimo Señor. Tú eres santo, tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios.
eres digno, 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 altísimo, altísimo Señor. Vamos así, tú habitas, y tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Que se escuche en la hermosura de tu santidad. Allá en casa díselo, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo, altísimo Señor, altísimo y altísimo Señor, altísimo, altísimo Señor. Amén, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Vamos. Con mi Dios ejércitos derribaré. A ver todos los guerreros. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él alza mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es, vamos fuerte, mi libertador. ¿Cuántos lo creen? Vamos. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él alza mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es, ¿sabe? Mi libertador. A ver, ¿cuántos guerreros hay aquí en esta casa? A ver, vamos diciendo así. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Allá en casa que lo digan. Con mi Dios yo saltaré los muros. Todos los guerreros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él alza mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es fuerte, mi libertador. Él es mi libertador. Vamos una vez más. Él es fuerte, mi libertador. Hoy nuestra historia, conociendo a Dios, es la historia de Gedeón. Gedeón tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy en día. Vamos a leer un versículo que está ya en el libro de los Efesios y que va a guiar un poquito de qué se trata toda esta lucha. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es exactamente como muchos la piensan. La lucha empieza en la dimensión espiritual. La historia de Gedeón es la historia del individuo común y corriente que como hijo hacía las labores más sencillas en la casa de su padre. Pero Dios le visitó y lo llamó de manera parecida a como llamó a Moisés, ustedes recuerdan. Y lo comisionó a enfrentar los enemigos del pueblo de Israel que venían del oriente de la ribera del Jordán. O sea, tenían que cruzar el Jordán, cruzaban el Jordán y entraban al lugar que hoy en día se llama el Valle de Jezreel. Estos pueblos oprimían a los israelitas. Imaginen ustedes unos pueblos, los israelitas siempre han sido muy fructíferos y ellos plantaban y crecían grandes plantaciones de maíz, de cebada, de trigo, y venían estos pueblos y se llevaban las cosechas. Ellos sabían en qué tiempo cosechaban y venían y arrasaban con las cosechas y los robaban y los dejaban sin nada que comer. Estos pueblos eran llamados los madianitas, los amalecitas y otros pueblos que venían de la región del noreste, que probablemente es cerca a Siria hoy en día. Estos pueblos definitivamente tenían completamente destrozados a los israelitas, robando todo lo que podían y además asaltando sus ciudades y llevándose todo lo que pudieran. Eran una gran cantidad de gente, eran multitud. Cuando ellos los vieron en el Valle de Jezreel, dijeron, wow, esto es como la arena del mar, esta gente, son miles de miles. Quizás no haya forma de correrlos. El pueblo de Israel no tenía una salida vista, pero el asunto que aquí pasaba era que el pueblo de Israel había venido en el transcurso de que ellos fueron conquistando otros pueblos, habían venido contaminándose con los ídolos de esos otros pueblos. A tal grado que ustedes saben, Gedeón es del tiempo de los jueces. Gedeón fue uno de los jueces, aunque la Biblia no dice que hizo la labor exactamente de juez, pero fue uno de los jueces de Israel. Ustedes saben que en este tiempo, como dice la Biblia, cada quien hacía lo que quería. Era un tiempo un poco confuso para Israel. Bueno, pues el padre de Gedeón era uno de los que se había contaminado como muchos otros. Entonces el Señor vio que se estaban alejando de él, que estaban adorando a Baal y pues puso esta prueba a ellos. Ustedes saben, todas las cosas en últimas están orquestadas por Dios. Ustedes a veces pensarán, pero ¿por qué Dios permite esta pandemia hoy en día y está afectándose tanta gente y tanta gente muere? Dios tiene un plan superior a lo que nosotros pensamos. Así que eso era lo que ocurría en ese tiempo. El Señor permitió que los madianitas invadieran los terrenos de Israel y los pusieran en cierto grado de dificultad para sobrevivir. Lo mismo ocurre hoy en día. Si queremos el favor y la bendición de Dios, tendremos que quitar todo lo que es idolatría en nuestras vidas. Tendremos que limpiar nuestro corazón de idolatría y nuestras casas. Muchas veces en las casas tenemos cosas que vienen de los brujos. Los problemas vienen cuando nosotros nos apartamos del Señor o cuando no vamos a Él teniendo la oportunidad. El asunto aquí era ese. El pueblo de Israel otra vez se estaba alejando de su Dios. Y esto nos está pasando aquí hoy en día. Estados Unidos de América cada día es menos cristiano, infortunadamente. Y esto nos lleva a nuestro primer punto este tiempo y dice, Dios te invita a la batalla. Suena como raro, ¿cierto? Sí, Dios te invita a la batalla. Todos tenemos una batalla que enfrentar. La batalla es espiritual para el creyente. Tenemos luchas,
tenemos necesidades, tenemos pruebas. Detrás de todo eso está tu relación con el Señor. Detrás de todo eso está que el Señor te está llamando a tener una mejor relación con Él. El amor de Dios por su pueblo otra vez estaba visitando y proveyendo un instrumento que era Gedeón para liberarlos de sus enemigos y regresarlos a la adoración del único Dios verdadero, Jehová. Observemos que el Señor, si ustedes miran los versículos que hay antes del versículo 14 del capítulo 6 de Jueces, ustedes pueden observar que Gedeón empieza dando disculpas igual que lo hizo Moisés. Pero observemos que el Señor no escucha los argumentos de Gedeón, igual que no escuchó los argumentos de Moisés. El Señor ignora nuestros argumentos, porque el Señor no ve que nuestros argumentos sean válidos. Tenemos todos disculpas. Yo sé que todos tenemos disculpas. Todos tenemos disculpas para no llegar a la iglesia. Todos tenemos disculpas para no orar siquiera 3 veces al día. Todos tenemos disculpas. Pero el Señor ignora esos argumentos y esas disculpas porque no tienen un fundamento real. Jueces 6:14 dice, y mirándole Jehová a Gedeón, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón era un muchacho, era un joven. No tenía mayor liderazgo. Era alguien como tú y como yo. No arrastramos grandes masas. Pero el Señor había visto que Él era el que iba a ser el que liderara este pueblo para poder finalmente vencer a estos ejércitos de los madianitas. Ahora estaba afirmando a Gedeón el Señor. Ustedes, en ese momento él no sabía que era el ángel de Jehová, o sea, el Señor mismo. Él pensó que quizás era un ángel, pero estaba ahora este ángel afirmando a Gedeón que su fuerza estaba anclada en el poder de Dios. No estaba en la fuerza de él. Dios haría que él pudiera triunfar y se lo estaba confirmando. Gedeón quizás ignoró esta idea y decide ir. Le dice, espérame un momentito, voy a traerte comida. Ustedes saben que los ángeles hacían apariciones como cualquier persona. Y él quizás pensó, de pronto es un ángel, pero de pronto no, voy a traerle comida. Y fue y proveyó comida, pero para disfrazar exactamente el hecho de que él estaba siendo llamado a una gran responsabilidad. Jueces 6 nos dice, allá en el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Por segunda vez, el ángel le confirmaba que iba a estar ahí y que él iba a derrotar a todo este ejército. ¿Qué más confirmación necesitaba Gedeón? Nosotros hoy en día no somos diferentes a Gedeón. El Señor viene a nosotros, el Señor envía su palabra a través de una profecía y recibimos de pronto la palabra profética de alguien y conscientemente no le damos mucha importancia. Decimos, no, quizás es que el hermano o el pastor o el profeta imaginó esto para mí, pero no, tal vez no. Hasta que sucede lo que le sucedió a Gedeón. De repente el ángel con una gran llamarada pulveriza toda la comida que había traído Gedeón. Entonces él se da cuenta que esto es el ángel de Jehová, Dios mismo. Y se aflige porque nadie puede ver a Dios sin que su vida vaya a perecer. Ese era el mandato que había. Nadie podía ver cara a cara a Dios. Aconteció, dice en Jueces 6:25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene,
y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. En otras palabras, aquí no solamente le estaba dando una instrucción de ir a la guerra y vencer, sino que tenía que empezar por limpiar la casa. Y el padre de él estaba enredado en idolatría. Tenía un altar ahí a Baal enfrente de su casa y una imagen de la diosa Acera, que era un símbolo bastante malo de pecado, de sexualidad. Gedeón ahora estaba temiendo qué podía pasar, porque ya bastantes problemas tenían con enfrentar toda esta gente. Ahora tendría que enfrentar a su padre y las creencias idólatras de su padre. A veces dentro de la casa es más difícil convencer a alguien de que deben de hacer lo correcto frente a Dios. Ustedes lo saben. Estaba temeroso de las consecuencias que esto traería y decide hacerlo de noche. Ustedes saben, la noche camufla muchas cosas. Y se va de noche y derriba el altar y agarra a la imagen de acera y la corta, porque le iba a servir para hacer el fuego como Dios había dicho, como el ángel le había dicho. Y ya estaba en bastantes dificultades, porque a una dificultad de escasez, ahora tenía que tomar el segundo toro de su padre, que era algo que quizás tenían para procrear o qué sé yo. El primero era necesario, obviamente. El segundo todavía podía ser sacrificado, pero de todas maneras era una grave situación. Pero ¿qué prefirió Gedeón? Gedeón prefirió obedecer a Dios. A veces nosotros tenemos que tomar esa decisión en casa. Nosotros tenemos primero que obedecer a Dios. Y a veces genera discordia esto dentro de los hogares, pero créame, esto trae muy buenas retribuciones de Dios. Nuestro segundo aspecto en esta enseñanza es: Dios confirma a sus guerreros. Quizás tú no has pensado ser un guerrero del Señor o una guerrera del Señor. Como hemos visto antes, Dios siempre confirma sus planes con los siervos que Él ha escogido para la batalla. Ustedes lo recuerdan cuando vimos a Abraham, cuando vimos a Josué, cuando vimos en la historia también de José y de Jacob. Sus guerreros verán la victoria si están dispuestos a dar a Dios la gloria y la honra por esa victoria. Ustedes recuerdan quizás el caso de Saúl. Más adelante vamos a estar hablando de Saúl. Jueces 6 nos dice así, en el versículo 34 y 35, dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Nectalí, los cuales salieron a encontrarles. Ustedes saben que estas eran las tribus de Israel. Ahora tenemos a un Gedeón ungido. El Espíritu Santo ya había descendido sobre él. Los abiezeritas eran una familia de la tribu de Manasés. Entonces ellos tenían bastante multitud dentro de esa tribu de Manasés. Se unirían a la batalla y también las otras tribus, Aser, Zabulón y Nectalí. Pero aún así Gedeón tenía dudas si él sería la persona apropiada para esta responsabilidad de liderar la batalla y vencer. Saben, eso ocurre hoy en día para cada uno de nosotros. El Señor tiene planes con tu vida, el Señor tiene planes con tu vida, y tenemos temor a veces de obedecerle a Dios. Dios tiene planes con tu vida, Dios va a hacer algo, y va a hacer algo mayor de lo que tú piensas, pero tienes que descansar en Él. Jueces 6
continúa diciendo allá en el versículo 37, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ya le había dicho 3 veces, ahora estaba poniéndole una prueba más al ángel para que estar completamente seguro. ¿Qué sucedió después de este versículo? El Señor cumplió con eso. Y Gedeón decide probar a Dios con una señal más. 5. 5 veces le confirmó hasta ahora. Vamos, porque nosotros somos iguales. ¿Cuántas veces te ha confirmado el Señor de que llegues a la iglesia, de que ores por alguien, de que hagas esto, de que hagas aquello? Y tú dices, no, quizás no es el tiempo. Pues el Señor ya te lo está diciendo, es el tiempo. Y decide probar con Dios para que le dé una señal más de que Él es la persona indicada para esto. Yo creo que todo quería Gedeón, menos ir a la guerra. Y mucho menos dirigir al ejército de Israel y enfrentar a esta gran multitud de guerreros armados y salvajes, porque eran bien arrasadores. Jueces, allá en el versículo 39 y 40, dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Óyeme. ¿Otra vez? El Señor tiene mucha paciencia con nosotros. Y dice, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Por 6ª vez el ángel estaba probando que era el llamado correcto, que no había más argumentos que hacer. Aquí podemos ver la paciencia de Dios con todos nosotros. ¿Cuántas veces tiene el Señor que hablarnos para que finalmente obedezcamos? Sin disculpas o argumentos. ¿Saben qué? Eso es lo hermoso de la iglesia. En la iglesia se dan las instrucciones y no hay argumentos, ni disculpas, ni contienda, ni nada, porque nosotros no obedecemos al hombre, obedecemos a Dios. Y cuando un líder recibe esa palabra, viene de Dios. Y será mejor que lo creas así, para tu bien. Es por el bien de cada uno de nosotros que obedecemos a Dios sin argumentos. Israel se había olvidado de su Dios, por eso estaban siendo invadidos. Cuando nos separamos de Dios, quedamos a merced del enemigo. Y el enemigo puede hacer muchas cosas con tu vida y te va a destruir finalmente. Todas las batallas tienen origen en lo espiritual, quizás lo sabías. Nuestro tercer punto en este tiempo es Dios ya te ha dado la victoria. ¿Sabe? La Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, es tiempo pasado. Ya el Señor falló para nosotros una gran herencia. ¿Por qué no la tenemos? El problema no está en Dios. El problema está en cada uno de nosotros que no aplica para tener la herencia. Ustedes saben, aquí en Estados Unidos, si quieres tener algunos beneficios extras, tienes que aplicar por ellos. Si no aplicas, pues nunca los vas a recibir. Es una idea. Si el Señor ganó la victoria en la cruz para nosotros, su victoria empieza en la dimensión espiritual y trasciende a la dimensión física. Esto es una gran verdad que hay ahí en la palabra. Si tienes luchas y necesitas vencer, aplica la victoria de Jesús a ellas y ejerce la autoridad que Él te dio con su victoria y vencerás. Otra vez, y ejerce la autoridad que Él te dio con su victoria y vencerás. Jueces 7:9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Cuántas veces van ya? 7. 7 veces. Gedeón es el ejemplo del guerrero
que no estaba preparado para la batalla y que el temor lo dominaba. Dios sabía a quién había elegido. Es por eso que decide darle una razón más para obedecer. Y si tenía temor, por eso va acompañado de Fura, su criado. Porque el Señor le dijo, si tienes algún temor, pues ve con tu criado. Tenía que acercarse al campamento de los madianitas y escuchar algo. El Señor le iba a proveer el ejemplo. Y se acercaron al campamento y él sabía, Gedeón, que si los descubrían, pues los llevarían cautivos y los matarían. Sin embargo, Dios iba con él y le permite escuchar una conversación de dos de los guerreros de los madianitas. Dios había puesto temor en todo el campamento enemigo. Jueces 7:14. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Óyeme, estaban hablando dos soldados madianitas. Es bien interesante que ya el temor estaba invadiendo todo el campamento madianita. Igual que sucedió, ustedes lo recuerdan. Lo mismo sucedió cuando Josué fue a tomar a Jericó. Los habitantes de Jericó ya habían sido invadidos de un temor de los israelitas. ¿Quién pone eso? Dios. Dios tiene el control absoluto sobre todos. Ellos mismos estaban confirmando con sus propias palabras lo que Dios haría. Parecía que el último en creer que esto sucedería era el mismo Gedeón. Más somos así, más veces somos así. Los últimos en creer que Dios tiene un plan con nosotros, a veces somos nosotros mismos. Es tiempo de obedecer y marchar con Él. ¿Están de acuerdo? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación de los dos guerreros madianitas, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Finalmente estaba él con sus propias palabras proclamando la victoria, aunque todavía no sucedía, ¿no? Lo que Gedeón no sabía era lo que venía. Finalmente vemos a un Gedeón decidido después de haber hecho una adoración a Dios. Miren lo importante que es conectar con Dios a través de la adoración. Ojalá y pudiéramos siempre. ¿Saben? Mucha gente está enferma hoy en día en sus casas porque les hace falta venir a adorar al Señor. Ese es un problema grave. Quizás ellos oran, quizás tratan de cantar alguna alabanza, pero la adoración a Dios real se produce dentro del templo. Es interesante. Lo que ignora Gedeón es que todavía tendrá que pasar por las pruebas para poder entender que la batalla más grande por ganar es que su propio pueblo vuelva los ojos a Dios. Ese es el propósito de todo esto, finalmente, detrás de la asignación a Gedeón. Nuestro cuarto aspecto dice, Dios muestra su amor y autoridad. Al igual que cuando Jesús se encontraba en la cruz, Satanás creyó que lo había derrotado. Lo que Satanás ignoraba era que a través de esa cruz los poderes demoníacos estaban siendo derrotados de una vez y para siempre. Nuestro Señor venció y su poder es sobre todo. Jueces 7 dice así, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Saben? Eso fue lo que le ocurrió a Saúl. Y muchas veces nosotros pedimos por algo y el Señor nos lo da, y no venimos a dar gracias al Señor. No reconocemos en testimonio que Él fue el que hizo el milagro. Muchas personas creen que, es que
yo soy fuerte, el virus ese no me pudo hacer nada, pero detrás había una cantidad de gente orando. En últimas, ¿quién merece el honor y la gloria? Ya estaba muy apartado Israel de Dios, se habían contaminado, se habían vuelto idólatras, a adorar a Baal y a Asera, les permitía andar en su pecado. Y al igual que sucede a la gente de hoy en día, la gente que vive sin Dios, no les gustan las enseñanzas de la iglesia. No, que les recuerdan la adoración al Señor. Prefieren andar en su pecado. Ustedes lo saben. Ahora bien, si todos los guerreros de Gedeón que estaban dispuestos a ir a la guerra derrotaban a los madianitas, lo que iba a pasar ya Dios lo sabía, no le iban a dar la gloria al Señor. Jueces 7:3 continúa diciendo, ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y solamente quedaron 10,000. La instrucción de Dios parecía absurda. Aún estos 32,000 guerreros no eran suficientes para vencer a esta gran multitud que sobrepasaban en número los 150,000, con armas, camellos y una cantidad de equipo. Obviamente serían muchos los que se devolverían, tenían temor, sabían que no iban a poder vencer. 32,000 contra 150,000. Creo que Gedeón exclamó, ¡oh no! ¿Y ahora cómo podremos derrotarlos? Y el Señor muy tranquilo, el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. En otras palabras, el Señor iba a seleccionarlos. No era Gedeón. Todavía Dios seleccionaría a los que finalmente irían. Lo que Gedeón nunca se imaginó es que solo quedarían 300 hombres. No había otro camino que confiar en Dios, ya que humanamente sería imposible ganar. Ahora Gedeón se sometería a la estrategia de Dios. Y esto nos lleva a nuestro último punto. El plan maestro de Dios se impone. ¿Quieres en tu vida que el plan maestro de Dios se imponga? Obviamente, pero ten los oídos abiertos. Los planes de Dios parecen al hombre irrealizables, porque solemos ver las cosas desde nuestra limitada perspectiva. Pero Dios siempre va más allá de nuestras fuerzas, de nuestro entendimiento y de nuestra perspectiva. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Un poco loco parecía esto, pero Dios estaba en control. Ahora Gedeón estaba a la orden total del plan maestro de Dios. Tendría que seguir sus instrucciones detalladamente. No, esto no era una estrategia de Gedeón. Algunos comentaristas lo piensan. No, esta era la estrategia de Dios. Esto era el producto de la mente de Dios, no de la mente de Gedeón. Dios ya estaba obrando en el ejército madianita desde antes que llamara a Gedeón. Ustedes saben, yo creo que una nube de temor se extendió sobre todo este valle de Jezreel. Cuando vayan a Israel, no dejen de visitar el valle de Jezreel, es uno de los valles más hermosos que hay. Actualmente es verde, plantaciones de no sé qué, de muchas cosas, hasta vino hay ahí, viñedos.
Jueces 7:16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y tú te puedes preguntar, qué extraños estos elementos para ir a una batalla. ¿Dónde estaban las espadas? Nuestro Dios es creativo. El temor del campamento de Madián, solo había que añadir un gran estruendo que haría que se despertaran horrorizados. Y a la orden de Gedeón romperían los cántaros y simultáneamente se vería la luz de las antorchas. Y dice Jueces allá en el versículo 18, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Seguidamente tocarían las trompetas y con el grito de batalla entrarían en pánico. Ellos conocían más el nombre de Gedeón que el de Jehová. Por eso está el nombre de Gedeón en el grito. Quizás tú dices, pero ¿por qué Gedeón? No, ellos conocían más el nombre de Gedeón. Es por eso que tenía que gritarse ese grito con los dos nombres. En una batalla de noche, cada antorcha encendida representaba al líder de un escuadrón de por lo menos 500 hombres. 500 guerreros detrás de esa luz, de esa antorcha. Estaban distribuidos en todo el torno del campamento en el valle. Y eso fue lo que ellos pensaron que había detrás de cada luz. O sea, que un ejército completo los estaba atacando. Dice el versículo 22, y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bexita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Esos nombres están hacia el este del río Jordán. O sea, ellos huyeron al lugar de donde venían. Los que pudieron huir, porque los demás quedaron bajo la espada de sus mismos amigos. La soberanía de Dios es asombrosa. Eso es lo que tenemos que sembrar. Él tiene el control total de cada situación. Así fue como los 300 hombres solo tuvieron que permanecer firmes en sus puestos, mientras los guerreros madianitas, quienes no se conocían muy bien con los amalecitas y mucho menos con los otros guerreros que venían del sur, del noreste, se mataron entre sí. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros las batallas. Dios va a pelear por nosotros esta batalla. Y la está peleando. La semana pasada les dije que todas las personas por las que han sido contagiadas con este virus y que incluso han llegado al hospital, hemos orado por ellos. Todos están ahora de regreso en sus casas. Dios es fiel. Dios pelea por nosotros las batallas. Quizás tú quieras tener esto que fue dado a Gedeón. Gedeón era alguien como tú y como yo. Quizás tú te has descalificado muchas veces de poder hacer algo para Dios. Quizás dices, no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente inteligente para hacer esto. No tengo suficientemente instrucción. No soy alto, no soy bajito, no soy guapo. Siempre nos queremos descalificar para no asumir la responsabilidad que Dios quiere darte. Hoy en día quiero hacerte una invitación para que tú entres al reino de los cielos, para que tú puedas ver que una vez que el Señor te ha inscrito en su reino, todas las cosas son posibles porque no son tus fuerzas, sino son las de Dios, porque Él pelea por nosotros. Igual que Gedeón, solemos ser personas que nos descalificamos,
Pero sin embargo Dios fue a Gedeón 7 veces para confirmarle que él era la persona que Dios había escogido. Quizás Dios está esperando que tú escuches la voz de Dios, porque Él tiene un plan para tu vida, más allá de todos los planes que tú puedas imaginar. Dios quiere bendecirte. Solo hay que hacer una sencilla oración para ser inscrito en el reino. ¿Estás listo para hacerla? ¿Has dicho sí a Dios en esta noche? Simplemente repite conmigo esta oración. Bendito Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que cuando morías en esa cruz estabas ofreciendo salvación y vida eterna. Acepto y recibo esa salvación. Te acepto y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Solamente tú los conoces y me arrepiento de ellos ahora. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por poner tu Espíritu Santo en mí. Ya nunca más estaré solo, porque tú siempre irás conmigo a través de tu Espíritu. Gracias, Señor. En Cristo Jesús he hecho esta oración. Amén y amén. Quiero decirte que si tú has hecho esta oración, hay fiesta en el reino de los cielos hoy en día por ti. El Señor te visitará como visitó a Gedeón. El Señor quizás te dé una asignación como se la dio a Gedeón. No pongas disculpas, no inicies argumentos, porque Él quiere ir contigo y Él peleará por ti esta batalla. Si tú estás listo, Él siempre estará listo. Quiero bendecirte hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que camines con Él en santidad y en gozo, y veas que la vida es muy distinta cuando Él camina a nuestro lado. Gracias le doy a Él por tu vida en este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.